muy estimados compañeros, compañeras, nuestra Constitución ha tenido, desde que fue elaborada en el Constituyente del 17, un contenido muy avanzado. Sin embargo, en el caso de los derechos de las mujeres, ha habido un rezago permanente a lo largo de decenios y decenios de años. Y sin embargo, también hay que decir que cuando el artículo 4 constitucional se modifica y se establece con claridad la igualdad jurídica, esto significó un reconocimiento de que la sociedad, la humanidad, los mexicanos y mexicanas son parte de nuestro Estado de Derecho y las mexicanas deben tener garantizados todos sus derechos jurídicos. Sin embargo, esto era absolutamente insuficiente. Durante años, no solamente organizaciones de mujeres, sino también en el ámbito internacional, a través de convenciones, de tratados y de diferentes instrumentos, se ha establecido como un asunto prioritario para garantizar un Estado democrático y de derecho avanzado, que se garanticen también los derechos de las mujeres a la participación ahí en donde se decide, en las instancias de decisión. Yo quiero resaltar que la modificación al artículo 41 constitucional significa un paso extraordinariamente importante, porque si bien es cierto el artículo 4 constitucional establece los derechos jurídicos para las mujeres, el artículo 41 establece los derechos políticos para las mujeres. Y el artículo 41 constitucional ya establece la obligación a los partidos políticos de postular en el ámbito legislativo en igualdad a hombres y a mujeres. Es decir, se garantiza el principio de paridad en la postulación de candidaturas, tanto en el ámbito legislativo federal como en el local. Sin embargo, hemos considerado tanto la diputada Beatriz Zavala como la diputada Eufrosina Cruz, la diputada Marta Lucía Mitchell Camarena y yo misma, que la sociedad mexicana está dando pasos mucho más allá que deben ser reconocidos en nuestra Constitución. Por ello es que presentamos hoy una iniciativa de reformas a la Constitución para que este principio de paridad y de derechos políticos quede garantizado en la Constitución en el ámbito que se está dando en estos tiempos. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que ya hay sentencias del Tribunal Federal Electoral y también hay jurisprudencias que se han establecido en tiempos muy recientes, incluso en estos últimos días y semanas, que establecen que la paridad debe estar garantizada en ámbitos que no estaban contemplados anteriormente. Me refiero específicamente a la postulación en candidaturas en ayuntamientos, de tal manera que ha habido jurisprudencias y ha habido decisiones en el Tribunal Federal Electoral y en los tribunales locales que establecen la obligación a los partidos de postular igual número de mujeres que igual número de hombres encabezando las candidaturas a los ayuntamientos. Y por eso también es pertinente señalar que cuando hablamos de igualdad política, de paridad, no estamos hablando solamente de la paridad en un sentido vertical, es decir, tal como se establecen las candidaturas en las plurinominales, uno y una, para garantizar la paridad, sino además también de manera horizontal, de tal manera que haya igual número de mujeres postuladas para encabezar ayuntamientos que igual número de hombres para encabezar ayuntamientos. Y la propuesta, el planteamiento que hacemos de reformas a la Constitución pone en el centro que los tres órdenes de gobierno, el Ejecutivo Federal, también por supuesto en el ámbito estatal y en el municipal, se busque y se procure la paridad.
de la misma manera en los tres poderes, en el poder legislativo, en el poder judicial y en el poder legislativo. ¿Qué países tienen la paridad garantizada en su legislación y en su Estado de Derecho? No voy a hablar de los países nórdicos ni de Europa, voy a hablar de América Latina. Países como Ecuador, como Bolivia, como Costa Rica y como Nicaragua tienen garantizada la paridad en distintos órdenes de gobierno y en los distintos poderes. Es decir, México está en rezago en esta gran causa que es la de la igualdad política, la paridad política, incluso en América Latina. Es hora de que nos pongamos al día y de que México esté en una condición que garantice esa igualdad. Quiero, por supuesto, subrayar que hoy tenemos un avance muy importante en las candidaturas y yo diría, y termino con esto, haciendo un llamado a que pongamos atención a que en estas elecciones se ha dado un fenómeno extraordinariamente importante, poco relatado y poco recogido en los análisis políticos y en los medios de comunicación hoy, y es la presencia de las mujeres. No llegará 50% a la Cámara de Diputados, pero será más de 42% de mujeres. Y en los congresos locales ha habido decisiones de los tribunales estatales que han obligado a los partidos políticos a que si en las candidaturas en distritos uninominales estatales no se logró con las candidaturas plurinominales la paridad, se modifique la lista de tal manera que tomando de la lista plurinominal los nombres y las candidaturas de mujeres, se acerque o se complete la paridad. Estados como Morelos, en distintos estados como Tabasco, en Guerrero, en Nuevo León, en estados en donde hubo elecciones locales, en los 17 estados en donde hubo elecciones locales, hay procedimientos jurídicos que han sido presentados por mujeres y muchos de ellos están prosperando. Es decir, es una oleada y yo diría, es el tiempo de las mujeres. Es muy probable además que con lo que está sucediendo en los Estados Unidos, con la candidatura de Hillary Clinton, muy probablemente será la candidata del Partido Demócrata, veremos en nuestro continente, con lo que ya sucede en Sudamérica, con la presencia de una mujer presidenta como Michelle Bachelet, con otra mujer presidenta como Cristina Kirchner en Argentina, o una presidenta en Brasil como Dilma Rousseff, a quien acabamos de recibir, y con la candidatura de Hillary Clinton, una oleada que haga que se diga que este es el tiempo de las mujeres. Yo diría de las mujeres y los hombres, pero es el tiempo de la paridad y es el tiempo de que se garanticen los derechos, no solo jurídicos, sino también los derechos políticos para las mujeres. Una democracia de calidad tiene que reconocer esa presencia. Y termino con una frase de Michelle Bachelet. Ella ha dicho, si una mujer entra en la política, se transforma su vida. Si entran miles y miles de mujeres en la política y en los espacios de decisión, se transforma la sociedad. La irrupción de las mujeres está transformando y debe transformar a nuestro país en un sentido positivo. Es cuanto, señor presidente, compañeras y compañeros. Muchas gracias.